verso 1. Dice: Yahweh ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yahweh ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Como siempre menciono, ¿verdad? Cuando Yahweh menciona dos cosas, normalmente se conectan con sus dos manifestaciones, se conectan, bueno, el simple hecho de que cuando Yahweh hizo la creación, la hizo a través del número 2, que es la letra Bet, la segunda letra del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, puesto que cada letra tiene un valor numérico, y como está escrito en Deuteronomio, Yahweh es 1, entonces cuando hizo la creación, la inició con el número 2. Otros interpretan que el que la Torah haya empezado con la letra Bet hace alusión a que hubo otra creación o hubo algo diferente antes de la Torah, que en ese caso lo considero también cierto en el sentido de que fue el tiempo cuando se hizo Samael y los ángeles y cayó Samael. Pero bien, el hecho de que la creación empieza la Torah con la palabra Bereshit, que es la letra Bet, la primera, valor 2, hace alusión que todo en esta creación tendría una dualidad. Yahweh es el único que se mantiene como uno. Todo lo demás tiene un par, un contrario. Luz, oscuridad, calor, frío, hombre, mujer, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, etcétera, etcétera. Entonces, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Como obviamente arriba y abajo, con lo que estaba diciendo. Igual que cuando Yahweh en Bereshit dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, las dos cosas que creó, las dos partes de la creación. Y Yahushua baja como el agua de vida del cielo, como la lluvia. El último sale de la tierra como el fuego que asciende. El primero es Maim, agua, el último es Esh, fuego, y a través de Esh y Maim se forma Shamaim, que es cielos en hebreo. Shamaim es la mezcla de fuego y agua, por eso Yahweh se manifestaría primero como agua, después como fuego, y al unirse al final de la muerte y resurrección de ambos, se va a dar el cielo en la tierra. Se va a manifestar la voluntad de Yahweh en la tierra como en el cielo, como oró Yahushua para que sucediese. Además, el hecho de que dice el cielo es mi trono es muy importante, porque, bendito Yahweh, curiosamente se conecta perfecto con Ezequiel 1, que vamos a leer después de Isaías, o sea, después de este capítulo vamos a leer Ezequiel 1, ahí lo verán después, y se conecta muchísimo, y ahí lo explicaré mejor, pero el hecho de que aquí dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿se acuerdan cuando vemos en Salmo 110 que lo citó Yahushua hablando con los fariseos cuando les dijo de quién es hijo el Mesías? Ellos le dijeron de David, y él les dice, ¿cómo es hijo de David? Si David mismo lo llama soberano en el Salmo 110, cuando dice, siéntate a mi derecha, o sea, a la derecha de su trono, o sea, en el cielo, porque el trono es el cielo, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, hasta que haga caer a los enemigos de Yahushua a la tierra, porque el estrado de los pies es la tierra. Entonces, si los tiene que hacer caer a la tierra es porque no están en la tierra, están en el cielo, en el segundo cielo donde están los ángeles. Por eso es que la escritura nos dice que nosotros estamos en guerra contra principados, potestades, autoridades. No estamos en guerra contra carne y sangre, contra seres humanos, estamos en guerra contra ángeles que están en los cielos. Y Yahweh, a través de la congregación, utilizando al último, una vez que muere y resucita, va a hacer que Lucifer y el tercio de los ángeles que están en Apocalipsis 12, en el segundo cielo, caigan a la tierra. Esos son todos los que se han rebelado en contra de Mashiach como soberano, en contra de la verdad, siendo Satanás el padre de la mentira. Entonces son enemigos de Yahushua que está a la derecha del Padre. Entonces Yahweh ahora desciende, enseña la doctrina verdadera, lo matan, así recibe autoridad para ascender y sacar a Lucifer. Y al sacar a Lucifer con un tercio de los ángeles, como aparece en Apocalipsis 12, es donde caen a la tierra. Y ahí se cumple que los enemigos de Yahushua son puestos por estrado de sus pies cuando caen a la tierra. Y entonces este verso es muy importante para entender el verso de Salmo 110, 1. Muy importante para entender por qué caen los ángeles a la tierra, entre otro montón de cosas. Además, recuerden que, como siempre digo, el trono de Yahweh en la tierra va a ser el último, que es representado por el arca del pacto. Así como el templo representa a Yahushua. Yahushua dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. El arca estaba dentro del templo,
y el arca era el trono en la tierra, la representación del trono en la tierra, por si algo. Entonces el cielo es mi trono, y así sería como, a través del último, como el arca, como el trono en la tierra, la realeza del Padre se va a manifestar en la tierra. ¿Sí me explico? Siendo el cielo el trono, una vez que su trono está en la tierra, entonces el cielo va a estar en la tierra. Creo que mejor ahora. Y la tierra el estrado de mis pies. Por un lado, yo nunca he visto un estrado para los pies que sea una bola. Sería muy incómodo. Yo he tratado de poner los pies en una bola, pero eso es otro lado. El estrado de los pies tiene normalmente patas, columnas, que lo sostiene, y es plano para poner los pies. Solo digo eso por si algo. Un verdadero estrado de los pies. Y el cielo es su trono, o sea, él se sienta en el cielo. Pero nosotros nos dicen que el cielo es puro aire, y más allá ya ni aire hay, es un vacío, en el espacio me refiero. Entonces, ¿dónde es que se sienta? Claramente todo el mundo, un montón de gente va a decir, pero eso es poético, eso es metafórico, aunque también tiene sus interpretaciones diferentes espiritualmente. Yahweh nos dice una mentira para revelarnos una verdad. Yahweh no va a decir algo que no se aplica en lo literal para solo revelarnos algo que sí se aplica en lo espiritual. Yahweh es capaz de decirnos verdad siempre, aún a través de metáforas y cosas así, como cuando Yahushua aplicaba parábolas y él explicaba verdades de cuando se siembra una semilla, lo que pasa es la verdad, se abre, se muere la semilla para que después haya fruto. Es verdad que el sembrador tiene que esperar, es verdad que la cizaña se parece al trigo, etc. Todas las parábolas eran verdades de la experiencia del ser humano para que entendieran una verdad más elevada. Entonces Yahweh no va a utilizar una mentira, como decir que se sienta en el aire, lo cual sería rarísimo, cualquiera que trate se cae, y que tiene sus pies puestos en una bola. Imagínense qué incómodo tener sus pies puestos en una bola y estar sentado en el aire. No, uno no podría comprenderlo. Y la bola girando tras de eso, y uno dice, exacto, y no solo girando, yendo así también. Entonces son un montón de cosas que no tienen sentido con la realidad. Entonces, el cielo es mi trono, es algo sólido, donde alguien se puede sentar. Por eso el cielo es el firmamento que Yahweh hizo como con un martillo en Génesis, que vemos lo que significa Raquilla, el firmamento. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Verdad? La gente decía, el templo, es que ahí va a vivir el Todopoderoso, hagámosle el templo. Una vez que hacen el templo, adoran el templo y ven el templo como algo superior. Pero Yahweh le está diciendo aquí, ¿y dónde está la casa que me habéis de edificar? Por más, bueno, aquí, aún antes de Yahushua, a través del profeta, se está revelando que el templo de piedra no era lo que ellos pensaban que era. Por eso cuando Yahushua llega, se acuerda que los discípulos le dicen, vea qué lindo este templo, y él dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos sorprendidos de que ven la actitud de Yahushua con respecto al templo, la cual todo el pueblo adoraba, básicamente. Pero Yahweh le está diciendo, no entienden que el templo es una representación. ¿Cómo se les ocurre que yo voy a vivir en ese templo? Si nada me puede contener, ¿cómo esperan contenerme en ese templo? Que es lo que la gente hace al meter a Yahweh en una cajita y decir es que Yahweh es así, asá. Hoy veía una cita que me pareció curiosa que decía a los ateos, les decía, yo tampoco creo en el Dios que usted no cree. A lo que se refiere eso es que los ateos tienen una imagen del poderoso tan falsa que por eso no creen en él, porque es una mentira. Claramente, nosotros tampoco creemos en ese que ellos piensan que no existe, que es malo y que es esto y que es lo otro. No. El que nosotros creemos es el que ellos no conocen y por eso no creen. ¿Sí me explico? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Ya aquí ya había templo, bueno, ya lo iban a destruir en Babilonia y después iban a construir otro, pero el punto es que no deben adorar el templo y no deben pensar que el Padre es tan pequeño como para estar solo en un lugar. Es omnipresente. ¿Sí me explico? Y por eso debemos tener cuidado de qué hacemos donde sea que estemos. Porque siempre está con nosotros, siempre nos está viendo. Ayer también vi algo de una mujer que decía que a ella de niña le decían que el Todopoderoso estaba en todo lado y que la veía en todo lo que hacía. Y le responde la persona que está hablando con ella,
Sí, qué cosa más mala enseñarle eso a un niño. Y yo, ¿what? O sea, como diciendo, es que le meten un miedo que ahora el niño no puede vivir porque piensa que en todo lado... Pero es una realidad. O sea, me va a decir usted que la única razón por la que usted se porta bien es por miedo a que lo vean. Entonces el punto no es portarse bien. El punto es que pereza porque siempre me están viendo. Entonces, eso lo están enseñando por todo lado y todo el mundo. O sea, es sorprendente. O sea, películas, series, noticias, libros. Por todo lado esa rebelión al Todopoderoso, la desobediencia como una cualidad. Normalmente toda serie de hoy en día, el líder o la líder, porque ahora, ¿verdad? Por el feminismo y todo eso, casi siempre mujer ahora, tiene que ser rebelde, tiene que ser desobediente, y siempre ponen como que en todo se revela a la ley y a la autoridad y a la verdad, y eso lo hace que todo el mundo se le meta a la cabeza que para ser líder hay que ser desobediente, cuando es todo lo contrario. Nada más que hay que saber a qué obedecer, a la verdad. Entonces, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Como si Yahweh necesitara reposo. ¿Cómo el hombre piensa que va a poder hacerle algo al Creador? ¿Cómo el hombre cree que puede meter al Creador en una creación? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Cómo creen que el Todopoderoso necesita descanso? Como vamos a hacerle un cuarto para que duerma, ¿verdad? Porque le hicieron una casa, entonces hay que hacerle un cuarto para que duerma. Como cuando Yahushua vino y le dijeron que por qué rompía el Shabbat, y él dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. O sea, ustedes no entendieron lo que es el Shabbat. Ustedes piensan que Yahweh necesita descansar porque está muy cansado tanto. Como la gente que dice, es que yo no oro tanto para no quitarle tiempo. Como si Yahweh estuviera atado al tiempo. Como si Yahweh necesitara escuchar a este. Pues dame un toquecito que tengo que escucharlo. Uy, hay otro orando por allá, espere. Y así se lo imagina la gente porque tal vez trabaja agarrando teléfonos y no puede con 2 llamadas. Y dice, ¿cómo hace él? Porque lo meten en una cajita. Dicen que él es como uno. Él es como yo, entonces ¿cómo va a poder? Y como Yahweh dice de los impíos, que ellos dicen que Yahweh es como ellos. Y se equivocan inmensamente. Entonces, ¿dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Yahweh. Dice aquí, mi mano. Ahora, recuerden que Yahweh todo lo hizo a través de la palabra. En sí, Yahweh como la mente, que tiene un pensamiento, que sería como la ruach, el espíritu, la voluntad, como una mente que dice, quiero hacer algo, eso es voluntad. Y un rey habla y se da. Entonces la mente emana el pensamiento, que es la voluntad, y del pensamiento la palabra que tiene que hablar para que se cumpla. Y la palabra es el Mesías. Al hablar sale la voz. Y al escuchar la voz, los súbditos hacen lo que se pidió. Entonces, por eso la palabra y la voz, como brazo y mano, están directamente relacionados. Y por eso habría dicho aquí, mi mano. Porque vemos en Génesis que Yahweh hizo todo en 7 días, pero lo hizo a través de 10 dichos. Hágase la luz. Sepárense las aguas. La palabra, oyéndose, ya es voz. Por eso mano. Puesto que palabra va con el brazo y la voz con la mano. Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser. Dice Yahweh. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Yahweh está diciendo, por más grande y poderoso que Él es, y que sea como para el entendimiento del hombre que no puede, y llega a pensar que vive en un templo, aunque Yahweh sea tan elevado, que esté tan por encima de todo, aún así Él desciende y se humilla para ver al pobre y al humilde de espíritu, para ayudarle. Y el punto es, en el contraste con la gente de este mundo que se cree importante, normalmente no ayuda a los pobres.
Y si lo haces para que los vean, para que les tomen fotos, para una fundación, para esto y para no pagar impuestos. Entonces, normalmente una persona de plata en este mundo, una persona que se cree importante por algún puesto de trabajo, lo que sea, anda en la calle y no vuelve a ver a los que piden plata, le da o vergüenza que lo vean hablando con una persona de otro nivel, como ellos dirían, otra clase, o les da hasta asco y cosas así. Lo cual es completamente contrario a la verdad y al verdadero poderoso, que siendo el más alto, el más elevado, el rey, el que tiene toda riqueza, constantemente desciende para dar a aquellos que necesitan. Constantemente se sienta con aquellos que están solos, necesitados, como Yahushua, que se sentaba con los pecadores. Y los fariseos decían, pero ¿qué está haciendo este hombre? Más cochino, pecador. O sea, estaban juzgando a Yahweh de pecador por hacer esto. Y por eso humildes de espíritu. O sea, aquellos que reconocen quiénes son. Reconocen que necesitan del Padre, que necesitan pureza, que necesitan limpieza, arreglarse, enderezar sus pasos. Mientras que los fariseos decían, no, yo ya estoy, yo soy limpio. Y pobre, pobre en el sentido, como he ya explicado, que se refiere a aquel que anda pidiendo más y más. Como el pobre que pide en la calle, nosotros los pobres de espíritu constantemente pedimos al Padre más espíritu, porque en este mundo se ve y se nota que falta demasiado espíritu de Yahweh. Y nosotros lo sentimos y por ende pedimos más. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Que respeta su palabra, que tiembla en espíritu. No necesariamente, ¿verdad? Tiene que uno agarrar las... No es eso a lo que se refiere literalmente, es que su espíritu, su alma de verdad respeta tanto a Yahweh que usted tiembla en fallarle al Padre, tiembla en el sentido de que no quiere malinterpretar la escritura, que no quiere dejarla de lado, que quiere practicar lo que dice, etc. Que tiembla a mi palabra y a Yahushua a su palabra. Entonces aquel que reconoce a Mashiach y tiembla ante él en el sentido de que le respeta, le honra. Sí, el temblor de la carne conectado con el miedo y la culpa que trajo el asesinato de Abel por mano de Caín. Sí, como comparándolo, o sea, la diferencia entre el temblor de la carne y el temblor del espíritu. Dice, verso 3, oigan esto: el que sacrifica buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica un becerro, vamos a ver cómo lo dice aquí en hebreo. El shor, un becerro. El que sacrifica un toro es como si hubiera golpeado a un hombre o matado a un hombre. Esto, por un lado, nos está diciendo, y ahí el profeta es sorprendente, que en las profecías, siglos antes de Mashiach, así como David y otros profetas, aquí vemos Yeshayahu diciéndole a los sacerdotes, cuando ustedes matan a un animal pensando que eso los limpia de pecados, en realidad están quedando más pecadores porque es como si hubieran matado a un hombre. Cuando lo hacen de esa manera, obviamente, por un lado, el matar al animal tiene un nivel de crueldad, en el sentido de cuando se hace por esas razones que no son las de alimentarse, por ejemplo, sino que piensan que es algo espiritual, matar un animal. Ahí ya está el primer error. Y más allá, cuando piensa que un animal puede quitarle pecados a un hombre, esa persona está poniendo al animal en el lugar de un hombre, porque está diciendo puede pagar por un hombre. Entonces, al matar a ese animal, después de haberlo elevado al lugar de un hombre, es como matar a un hombre. ¿Sí me explico? Entonces, quedan culpables de asesinato los que matan animales pensando que los animales van a pagar por ellos. Como cuando hay una trifulca y un hombre dice, si no lo mato, me mata. Entonces, para salvar mi vida, lo mato. Para salvarlo de pecados, mato a un animal, según ellos. Están quitando vida, según ellos, para seguir con vida. Y en el sentido espiritual, más allá de lo que ya acabo de decir, recordemos que el becerro se sacrificaba en Yom Kippur. Bueno, habían otros que se sacrificaban a través del año, dependiendo de lo que vemos en la ley, pero el principal es el de Yom Kippur. En Yom Kippur se sacrificaba un carnero, un becerro, y se traían 2 machos cabríos. Uno se dejaba libre para Azazel y otro se sacrificaba para Yahweh. Entonces 3 sacrificios: becerro, carnero
y macho cabrío, que representan al último, el testigo como Moshe, carnero es el testigo como Eliyahu, y el macho cabrío, Yahushua. Entonces aquí está confirmando que va a llegar un momento donde van a sacrificar al último, que es el Hijo del Hombre, para cumplir lo del becerro de Yom Kippur. ¿Sí me explico? El que sacrifica un becerro es como si matara a un hombre. El que sacrifica oveja, que ahí sería Yahushua, como si degollara a un perro. Eso en el sentido de lo que ellos veían como, curiosamente, y lo que acabo de decir de Yahushua, por el hecho de que Yahushua vino como cordero, ¿verdad? Y los corderos son ovejas de un año. Entonces, curiosamente, cuando mataron a Mashiach, lo mataron diciendo que él era endemoniado. Hasta dijeron que era gentil, porque dijeron que era de Miriam con pantera. Dijeron un montón de cosas. O sea, lo veían como un perro espiritual. El que sacrifica oveja como si degollara a un perro. Y en el sentido de lo que ellos veían del perro, aquí Yahweh está diciendo, ellos sacrifican ovejas pensando que los va a perdonar de pecados. Pero es como si estuvieran trayendo al templo un perro. Que eso, en la mentalidad de los que hacían sacrificios en el templo, era como una ofensa gigante. No entienden que cualquier animal, por más apartado que el animal sea, es una ofensa para el creador de todo animal. O sea, pagarle a la vida con muerte es ilógico. Por eso Yahushua vino a pagar a la muerte, muriendo él. ¿Sí me explico? Para que ya no nos mate a nosotros en el juicio final la acusación. Entonces, el que sacrifica oveja como si degollara a un perro. También curiosamente, porque en Isaías 53, yo voy rápido, que es cuando habla de la muerte de Mashiach, dice el 7, angustiado él y afligido, 7 del 53, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, Yahushua, cordero, un año, como una oveja delante de sus trasquiladores. Ahí siempre he mencionado primero y último, porque el último viene como oveja, no como cordero, porque la oveja es mayor que el cordero, y todo parece indicar que el último sería mayor en edad que el primero, además de otras razones. Entonces la palabra oveja, tras de eso se conecta también con Raquel, que es de Rachel que salió Yosef, que es de donde viene el último. Y lo digo todo eso porque, como sabemos, también perro es Caleb. ¿Se acuerdan que Caleb era el nombre de uno de los dos espías que dieron un buen reporte? Caleb y Yahushua, como los dos testigos. Y después Caleb y Pinjas. Cuando es Caleb y Yahushua, Josué, representan el Eliyahu y el testigo como Moshe. Cuando son Pinjas y Caleb, representan el Eliyahu y Moshe. O sea, mi punto es que Caleb, por el nombre y por ser de Yahudá, y por diferentes contextos, a veces representa al testigo como Moshe, a veces representa al testigo como Eliyahu. Porque Yahweh escoge lo vil del mundo, y para el mundo los perros son viles. Por eso también Gedeón escogió los 300 que tomaban agua como perros, para ir a pelear contra los madianitas, ¿recuerdan? Entonces el perro representa lo vil del mundo. Para el mundo es vil, pero Yahweh escoge lo vil. Y por otro lado, las personas que han tenido un perro saben las cualidades positivas de los perros. Y en sí también se puede ver como que aquellos que son viles, Yahweh los va a hacer preciosos, que sería como convertir un perro en oveja. Aquí está haciendo lo contrario, diciendo que sacrifican una oveja es como si degollaran un perro. Entonces aquí se puede ver todo lo que estaba diciendo como el becerro como el testigo como Moshe y la oveja como el testigo como Eliyahu, o ambos como el testigo como Moshe, como se quiera. El que sacrifica un becerro es como si matara a un hombre, el que sacrifica una oveja como si degollara un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, que fue lo que sucedió en el templo por mano de Antíoco Epífanes en el tiempo de los macabeos, que es un sacrificio de un cerdo, y eso se le llamó la abominación desoladora y representa al falso Mesías, el espíritu del cerdo dentro de un templo, dentro del templo de Yahweh. El templo de Yahweh es el cuerpo humano. Entonces el espíritu del cerdo es el Satanás, el que se hace pasar por puro pero no lo es, porque tiene pezuña partida pero no rumía con la comida.
Entonces Satanás entrando en un cuerpo humano, eso va a ser la abominación desoladora, el cerdo sacrificado en el templo de Yahweh. Entonces el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijera a un ídolo. Recuerden que, bueno, por un lado también algo que no mencioné, en latín, curiosamente, cerdo en latín es sus. Entonces Jesús, la pronunciación en latín significaría cerdo de la tierra. De hecho, la vez pasada de pronto haré algo donde voy a incluir el video. El hermano Javier me mostró y me mandó un video en Google donde pone Jesús y lo traduce al latín y le aparece cerdo de la tierra. O es un cerdo, algo así. Pero una traducción por el G sería cerdo de la tierra. Entonces vemos que el nombre falso, como cerdo de la tierra en latín, que curiosamente es el idioma de Roma, que es donde salió esa imagen, la de Jesús, muy particular, y al final se va a manifestar un Jesús que todo el mundo va a aceptar, y va a ser un cerdo de esta tierra, porque va a ser el espíritu del cerdo tomando un cuerpo de barro, la abominación desoladora en el templo de Yahweh. Entonces el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, como el que cree en el falso, en el cerdo de la tierra, y hace ofrendas para ese espíritu y para el error que se predica a través de esas iglesias falsas. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo. Quemar incienso representa las oraciones, porque así como las oraciones suben, igual que el humo del incienso, en ese tiempo quemaban incienso para otros Elohim, quemaban incienso en las montañas y cosas así. Pero vea como aquí está mostrando la conexión entre incienso y oración. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo, la gente que ora en nombres de ídolos, la gente que ora a un ídolo, que se inclina ante un ídolo, o que está pensando solo en su ídolo, como estar pensando solo en plata, pidiendo plata, dame plata, dame plata. En realidad su ídolo es la plata. Y lo que decía también recuerdan que en los profetas habla claramente, un verso que a mí me parece clave, súper importante, es que Yahweh va a destruir los nombres de los ídolos. Dice, voy a destruir los nombres de las imágenes. Eso es clave, porque eso quiere decir que no solo va a destruir los ídolos, las estatuas, también va a destruir los nombres que están atados a esas estatuas. Entonces eso quiere decir que si un nombre tiene imagen, que sea ídolo en alguna religión, entonces ese nombre va a dejar de ser en la eternidad. Alguien se llama Krishna, hasta ahí llegó. Alguien se llama Buda, hasta ahí llegó. Pero no solo eso, hay un ídolo que se llama María, hay un ídolo que se llama Jesús, hay un ídolo que se llama Dios. Eso quiere decir que tanto los ídolos como esos nombres van a ser arrancados, van a ser deshechos. Por eso cuando dice aquí que los que queman incienso como si bendijeran a un ídolo, cuando una persona invoca un nombre para pedirle algo o darle honor, está haciendo esto, bendiciendo un ídolo. Porque si Jesús tiene una imagen, que todo el mundo la conoce, entonces Jesús es un ídolo. Si alguien ora en el nombre de Jesús y dice bendito ese, entonces está bendiciendo un ídolo a través de su oración, quemar incienso. ¿Sí me explico? Entonces dice, el que quema incienso como si bendijera a un ídolo. La gente no sabe lo que está haciendo. No se dan cuenta que cuando oran están haciendo algo que es pecaminoso. Piensan que están haciendo algo bueno, quemando incienso, orando, pero están bendiciendo un ídolo, están pecando. O sea, así como antes llamaban a un animal, pensaban que estaban haciendo algo bueno y estaban pecando, hoy en día van a las iglesias católicas cristianas pensando que están haciendo algo bueno y están pecando. Por eso Yahweh está haciendo todas estas comparaciones. Como ustedes hacen esto pensando que está bien, yo lo veo mal. Lo veo como ustedes ven sangre de cerdo. Lo veo como ustedes ven idolatrar, etc. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo, pues porque escogieron sus propios caminos. Esa es la razón. Yahushua es el camino. Pero ellos escogieron sus propios caminos, mandamientos de hombres, tradiciones, fábulas, como lo llama Pablo también. Por eso, por seguir sus propios caminos, por ejemplo, Yahushua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También está escrito que
solo hay un nombre, Yahushua, dado a los hombres bajo el cielo, a través del cual ellos puedan ser salvos. Entonces, si solo hay un nombre y solo hay un camino, pero ellos se fueron por sus propios caminos, quiere decir, se fueron invocando sus propios nombres, sus propias doctrinas, aún hasta sus propias Biblias. Por eso tenemos aquí la masorética y la samaritana. Entonces, pues porque escogieron sus propios caminos. Y obviamente esto, la masorética y la samaritana, las diferencias son pequeñas, bendito Yahweh. Pero existen, por eso está el libro acá. Pero más allá, las traducciones le dieron unas diferencias gigantes. Cambiar los nombres, una diferencia todavía más grande. Después se hacen religiones, denominaciones, donde dicen, no solo está aquí, hay que agregarle un libro más. Musulmán, ¿verdad? Está el Corán, que dicen que es lo que le viene. Entonces una religión completamente diferente. Los mormones, que tienen su propio libro, mormón. Cada una de las religiones tiene una revelación extra a la escritura. Como diciendo, a esta persona se le dio una revelación extra y esa es la que tenemos que llevar además de. Pero lo único que nosotros debemos enseñar y aprender es lo que está en la escritura. Y por supuesto que incluimos Enoch, y bueno, yo menciono Enoch, Yashar y los libros gnósticos, como siempre digo, explicándolos basados en la escritura. La única forma de entender cualquier libro de esos. Entonces, pues porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Ese es el problema. No solo escogieron su propio camino, sino que amaron la abominación esa que escogieron. Entonces cuando uno viene y les dice que Yahweh es el nombre, se enojan, les molesta que uno lo diga siquiera frente de ellos, porque aman la abominación desoladora que va a tomar un cuerpo, el cerdo entrando en un templo. Entonces, su alma amó sus abominaciones, por eso Yahweh dice, no podéis amar a dos poderosos, amarás a uno y odiarás al otro. Como dicen los judíos, ningún hombre puede montar dos caballos. Y Yahushua dijo, no podéis amar a dos soberanos, amarás a uno y odiarás al otro, o odiarás al uno y amarás al otro. No podéis amar a Yahweh y a Gad. No podéis amar a Yahweh y a la fortuna. Gad en hebreo, que curiosamente lo utilizan en inglés cuando oran. Y esa es una de las abominaciones que han amado. Han amado la fortuna, han amado a Gad. Han amado a Zeus, han amado a Dios. Han amado a Baal, han amado al Señor. Han amado a la Reina del Cielo, han amado a María. Han amado los mismos ídolos y abominaciones que vemos a través de toda la escritura. Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos desgracias y traeré sobre ellos lo que temen. Aquellos que siguen la doctrina falsa tienen montones de miedos, porque no tiemblan ante la palabra, tiemblan ante el COVID, tiemblan ante las noticias, tiemblan ante las películas y cosas así, por falta de conocimiento, por falta de fe, por falta del Padre, por falta de la verdad, etc. Por eso Yahweh dice también, como ellos escogieron sus propios caminos, Yahweh dice, entonces yo voy a escoger que le suceda lo que él temen. Como dice la escritura, que el hombre impío que teme, lo que teme, eso le vendrá. Entonces también yo escogeré para ellos desgracias y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero nadie respondió. ¿Verdad? Yahweh manda a los 144,000, primero manda a los 2 testigos y los 144,000 como cuerpo de Mashiach para que vaya a predicar al mundo, pero nadie los va a escuchar. Los únicos que van a escuchar son los que son parte del cuerpo. Entonces, como si uno escucha, uy, si hizo parte del cuerpo, era la uña que faltaba. Cosas así. Todos los que escuchan van a ser parte del cuerpo y por ende los únicos que no van a escuchar son el resto de la humanidad. Y como Yahweh tiene su cuerpo en los escogidos, entonces eso quiere decir que nadie lo oye, solo él mismo, solo sus escogidos. Por eso dice, y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé pero nadie respondió, hablé pero no escucharon. Vean cómo está diciendo todo esto en el último capítulo de Isaías. Isaías habló y no le escuchaban, no le aceptaron nada, hasta que murió todo se cumplió y dijeron, muy bueno, pongamos el libro del profeta. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada.
escogieron lo que no me agrada, pero la gente dice, Él conoce mi corazón. Y así escoge lo que no le gusta. Porque dicen, Él no es malo, Él acepta que a mí me gusten otras cosas. Él tolera, y todas esas cosas que dicen de este mundo, que quieren con la homosexualidad y todas esas cosas, según ellos, así es Yahweh. Y por eso Yahweh dice, usted pensó que yo era como usted. De tolerar la maldad, de aceptar lo malo. Entonces dice, llamé pero nadie respondió, hablé pero no escucharon. Vean cómo dice, llamé pero nadie respondió a través de la primera manifestación, Yahushua. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Yahushua vino a llamar, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Solo lo recibieron sus discípulos, los 12 que eran su cuerpo, siendo Yahushua la cabeza. El número 13, ¿verdad? 12 discípulos, Yahushua como cabeza, 13. El número 13 es el valor numérico de Ejad, que quiere decir 1. Entonces Yahushua y sus discípulos son 1. Por eso nadie le escuchó, todo el mundo lo rechazó. Entonces, llamé pero nadie respondió, primera venida. Hablé, o sea, la voz, el último, pero no escucharon. La segunda oportunidad a través de los 2 testigos y no van a escuchar. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Curiosamente, 2 ojos, 2 testigos, y la gente va a hacer lo malo delante de ellos. Y los testigos son testigos visuales, en el sentido de que la escritura hace alusión a alguien que vio la situación, no a alguien que escuchó de algo, porque eso sería rumor. Ver es el que testifica. Por ende, sus 2 testigos son los 2 ojos que vienen al mundo y todo el mundo hace lo contrario en contra de lo que ellos predican. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. También se puede ver como primero y último en el sentido del que está sentado a la derecha y el que se sienta a la izquierda. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Dice, verso 5. Oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Vean qué perfecto, esto es como si estuviera escrito en el nuevo pacto. Los que tiemblan a mi palabra, qué curioso, sus hermanos los aborrecen y los echan por causa de mi nombre. Bendito Yahweh entonces que somos esos, ¿verdad? Sí, como el pueblo. En ese tiempo se refería al pueblo, como hermanos de Israel. Uno usaba el nombre y salía un fariseo diciéndole, usted no usa el nombre, salga aquí, pecador. Hoy en día, hermanos de familia, que a veces uno le explica a un hermano y el hermano no le cree, o hermano de la congregación en la que estaba, ¿verdad? Como en una iglesia cristiana, usted se da cuenta del nombre, le revela el nombre al que era su hermano amado y el hermano le dice, sale aquí, loco. Oí palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea Yahweh exaltado y veamos nosotros vuestra alegría. Sea Yahweh exaltado y veamos nosotros vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados. Porque lo curioso, ¿verdad? Entre otras cosas, es que los odian por el nombre. Está extraño que ellos usaran el nombre. O sea, como dice, dijeron Yahweh. En esta versión dice, oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea exaltado. Ok. Pero él, aquí hacen una separación, es que en otra traducción unen toda la cita. Entonces, como diciendo, Yahweh, bueno, le dice a los que tiemblan a su palabra, con respecto a esas personas que dicen, sea exaltado él, pero lo odian al hermano por buscar exaltar su nombre. ¿Sí me explico? O sea, uno exalta su nombre y lo odian a uno por decir su nombre, mientras ellos dicen que también lo exaltan. O sea, no tiene sentido, porque ellos dicen, es el mismo, amamos al mismo, adoramos al mismo, es la misma escritura, pero nos odian por tener su nombre. No tiene sentido eso. Por eso serán avergonzados ellos después. Pero él se mostrará para alegría vuestra. Entonces, a pesar de que nos aborrecen, y eso a veces causa tristeza, mientras ellos dicen que lo exaltan, eventualmente van a ser avergonzados y se va a mostrar en nosotros su gozo. Es el punto. Entonces, oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea Yahweh exaltado. O sea, curiosamente ellos esconden el nombre, según ellos, con la excusa de que es por exaltarlo,
¿verdad? Ellos dicen que no usan el nombre porque es muy apartado. Pero están borrando su nombre según ellos para exaltarlo. ¿Qué sentido tiene eso? Es como hablar muy bien de alguien a otra persona y decirles que esta persona es la mejor. Usted no sabe, ir a elevar todo lo que usted pida. ¿Cómo se llama? No le puedo decir. Es demasiado apartado. No le puedo decir. Y entonces, ¿cómo le busco? ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? Conózcalo. Quiero conocer. Sí, conózcalo. Le digo, ok, pero dígame para ver quién es. Y lo primero que uno hace cuando conoce a alguien es decirle el nombre. Entonces, curioso eso, los fariseos cambiaron el nombre, pusieron puntos de vocal en el nombre en la Torá para que la gente pronunciara otro nombre, para que la gente no conociera su nombre. Pero ellos dicen estarle exaltando, lo cual no tiene sentido, porque están rompiendo el tercer mandamiento. Entonces nos odian a nosotros por exaltar su nombre, mientras ellos dicen que el nombre no importa, y continúan en sus cabezas según ellos exaltándole. Sin embargo, sin darse cuenta, exaltan a otro. Por eso serán avergonzados cuando se den cuenta quién es ese otro al que exaltaban. Pero nosotros nos vamos a gozar cuando nos demos cuenta de que ya todo se ha manifestado como Él nos dijo y que llegamos al punto al que Él nos dijo. Y por ende nos vamos a gozar eternamente. Tras de eso es simja, la palabra de gozo que habla acá, que está conectado con Mashiach. Entonces, sea Yahweh exaltado, pero se verá en vosotros su alegría, pero ellos serán avergonzados. Dice el verso 6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Voz de Yahweh, vean que no dice palabra de Yahweh que da el pago, porque la palabra de Yahweh más bien nos quita la culpa, nos limpia, nos perdona. La voz castiga, por eso dice voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Vean cómo el capítulo empezó, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ahora va diciendo voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Como cuando en Salmo 110 le dice a Yahushua, siéntate a mi derecha, el trono, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, cuando se manifieste como la voz. Voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Voz del templo, el templo de Yahushua. La voz de Yahushua es el último. Y voz de alboroto en la ciudad por todo lo que se viene en las plagas. Verso 7. Oigan, este verso está muy importante. ¿Se acuerdan que les he mencionado que, Yahushua le dijo a Nicodemo que tenía que volver a nacer? Nicodemo no entendió. Yahushua le estaba hablando de volver a nacer espiritualmente, que hay que nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua es nacer en este mundo, que somos hechos del barro, ¿verdad? Y el barro es agua y polvo mezclado. Por eso en el vientre de la madre estamos en agua, en el vientre. Entonces nacer en este mundo es nacer de agua. El nacer en el otro mundo es nacer de espíritu. A través de creer en Yahushua somos concebidos porque Él es la semilla. Este mundo es el vientre. Entonces Yahushua viene la semilla y entra en nuestro corazón. Entonces empezamos a ser gestados a través de las pruebas y de la vida en este mundo. Ahora, dependiendo del verso, el contexto y todo, pueden haber un poco de diferencias en la forma en que esto se explique por si algo, pero considero que la mejor manera de verlo, como les he dicho, es uno nace en el mundo normal de carne, llega a un punto donde se le revela la palabra, que es la semilla, y a través de esa semilla que la pone en su corazón vuelve a nacer. Pero el nacimiento no es inmediato. Así como un hombre pone su semilla en la mujer y dura 9 meses, el niño en su vientre, y se sabe que está embarazada, se sabe que van a hacer algo, se sabe que viene algo nuevo, hasta patea y todo, pero no se le puede ver. Igual, cuando estamos en este mundo y aceptamos la semilla, se sabe que vamos a recibir vida, se sabe la promesa, pero todavía no se puede ver. Hay que esperar a que pasen las pruebas y los dolores de parto. Como dice la escritura, que el fin de los tiempos será como la mujer con dolores de parto, y que la tierra fue sujeta a vanidad hasta el día en que sean revelados los hijos de Yahweh. Sujeta a vanidad como el hecho de que los animales también mueren, las plantas mueren,
Todo en esta realidad es temporal y esa es la vanidad a la que fue sujeta. Es una ilusión en realidad la muerte, pero fue sujeta a muerte para que se revelara la verdad de la vida eventualmente. Y por eso la creación misma se sujetó a esa vanidad para esperar la revelación. Entonces, si la revelación de los hijos de Yahweh es lo que se espera, lo que la creación misma espera, entonces quiere decir que los hijos de Yahweh todavía no han nacido. Nacen en ese día de la revelación. Y ese día en el que van a ser revelados los 144,000, que son los hijos de Yahweh, porque dice Juan 1:12, que aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Entonces los 144,000 que aceptan el nombre de Yahushua se convierten en los hijos a través del sello, pero son sellados y después son transformados al cuerpo nuevo. Entonces este cuerpo es el que recibimos del agua con el polvo. El cuerpo que vamos a recibir eterno en la transformación es el cuerpo que recibimos de la luz, Yahushua. ¿Está claro? Por eso es que piel en hebreo es similar la pronunciación a luz, solo que se escribe una con Aleph, Or, luz, y piel con Ayin, que son letras intercambiables, como que en ese momento vamos a hacer de luz el cuerpo en sí. Entonces, si en la transformación recibimos el cuerpo eterno y en el nacimiento a través de nuestra madre recibimos este cuerpo, entonces los dos nacimientos a los que se refería Yahushua era el de carne y el de espíritu, el temporal y el eterno. Esos son los dos nacimientos principales. Entonces, digo todo eso como introducción para esto. Dice, antes que estuviera de parto, dio a luz. Antes que estuviera de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. Esto es poderosísimo. ¿Cómo puede dar a luz un hijo antes de tener dolores de parto? Se parece, bueno, en cierta forma se conecta con Yahushua, que nació de una virgen. Una virgen no había tenido periodo, que es lo que muestra que la mujer puede quedar embarazada, y aún así dio a luz un hijo. Pero a lo que esto principalmente hace alusión es Apocalipsis 12. Dice, leo rapidísimo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Eso representa a la congregación. Es Virgo en el cielo, pero representa a la congregación escogida. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Esto viene siendo como los primeros 3 años y medio. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Su hijo, singular. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Yahweh para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado. Ahora, la mujer es la congregación escogida. Se va al lugar preparado. Más adelante dice, verso 14, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Va a ser sustentada en el lugar preparado después de que se le dan alas de águila. No necesariamente que vaya volando con alas, pero sí va a ser transformada. Ese momento en que se le dan alas de águila representa la transformación. Entonces la mujer es la congregación. Cuando se le dan alas de águila es cuando ya los 144,000 van a tener el cuerpo nuevo. O sea, cuando se le dan alas de águila es el momento donde los 144,000 nacen por segunda vez. ¿Está claro ese punto? Pero para el momento en que los 144,000 nacen, ya han pasado unos días de cuando nació el último. Porque el último es el hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro, que lo matan y en su resurrección nace. Espiritualmente hablando, porque se le da el cuerpo nuevo. Entonces el último recibe el cuerpo nuevo al resucitar, asciende, y días después la congregación entera nace de nuevo. ¿Está claro ese punto? Por eso el punto aquí de que dice, además de que el testigo como Moshe muere en la mitad de los 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, matan al testigo como Moshe, días después los 144,000 son transformados y están los 3 años y medio últimos en el lugar preparado. Aquí son los sellos, aquí son las plagas postreras, 3 años y medio y 3 años y medio. Las plagas postreras van a ser los peores dolores que esta creación va a pasar. Y bendito Yahweh, los pocos y los 144,000 van a ser sacados, como dice a Filadelfia Yahweh, que los exime de la prueba por la que ha de pasar el mundo entero.
Y por eso lo de que dice aquí, antes que estuviera de parto dio a luz, antes de que le vinieran dolores dio a luz un hijo. En todo caso también se puede decir, antes del fin del tiempo, del fin del mundo, que serían los dolores de parto, vino el hijo de Yahweh a la tierra, Yahushua. Antes de las plagas postreras, el último muere y resucita también. Oigan, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Una nación entera, y ahora aquí está profetizando que va a nacer en un solo día. Nunca se ha visto eso. Lo único que se ha parecido a eso es cuando Israel recibió la Torá en un día en Sinaí, y eso los hizo pueblo. Pero aquí está hablando de nacimiento como si fuera el nacer de nuevo de los escogidos. Cuando los 144,000 son transformados, una nación entera está naciendo en un solo día. Todos con cuerpo nuevo, un mismo día. La nación que va a gobernar la tierra entera eternamente. Y vean cómo primero mencionó un hijo y después una nación. Como el testigo con Moshe y después los 144,000. Por si algo se conecta. Porque los 144,000 son el cuerpo de Mashiach. Entonces son el hijo de Yahweh. Por eso Yahweh le dijo a Moshe, ve y saca a mi hijo de Egipto, refiriéndose a Israel, en el Éxodo. El segundo Éxodo es cuando los 144,000 se convierten en el hijo de Yahweh, al recibir el cuerpo nuevo y ser el cuerpo de Mashiach. Entonces dice, ¿nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y los 144,000 van a nacer en un abrir y cerrar de ojos, cuando apenas está empezando la gran tribulación. No van a estar no van a pasar lo feo de la gran tribulación, que eso sería lo peor de los dolores de parto. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Yahweh. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tú poderoso. Yahweh es el que hace todo, es el que hace que uno nazca, que las mujeres queden embarazadas, todo lo hace él. Y si él dijo que vamos a nacer de nuevo, vamos a nacer de nuevo, no hay nada que lo pueda detener. Sí, es una pregunta retórica, es como diciendo, nadie nunca ha escuchado eso, cualquiera diría que es imposible, nunca se ha visto en la historia, pero Yahweh está haciendo la pregunta retórica como diciendo, yo soy el que hago nacer, por ende yo voy a hacer que una nación entera nazca en un abrir y cerrar de ojos, que sería cuando los 144. Dice 10. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos de gozo con ella todos los que os enlutáis por ella, como los dos testigos que vienen y se visten de ropas ásperas, de luto, para empezar el ministerio por todo lo que viene. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su estima. Porque así dice Yahweh, he aquí que yo extiendo sobre ella Shalom como un río, yo extiendo sobre ella la paz como un río. Eso ahorita cuesta, entenderlo. Obviamente, bendito Yahweh, con la fe podemos creerlo, pero me refiero, si vemos cómo está la situación en Israel, no ha habido paz en toda nuestra vida y aún antes de nuestra vida. Casi que toda la historia humana ha estado en guerra. Poca paz ha habido ahí. Y la paz que ha habido ahí ha sido solo para representar la paz que va a haber eternamente. Pero el hecho de que constantemente hay guerra ahí, o conflicto, es lo que hace de este verso algo tan elevado, una promesa tan grande. ¿Sí me explico? Porque bendito Yahweh, uno puede decir, de Costa Rica hay paz. Sí, porque no hay ejército, aunque verdad, no hay paz porque para unas personas no hay plata, para otras personas de esto y lo otro. Entonces, me refiero al paz de ejército, por si algo. Entonces, de Israel no se puede decir lo mismo. Y repito, aquí en Costa Rica hablamos de paz solo porque no hay ejército, pero paz mental, paz económica y otro montón de paz no hay para mucha gente. Entonces, dice
He aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un río. Que bueno, volverá como un río que siempre, a veces que tengo la oportunidad de ir a un río, siempre les menciono cómo me sorprende a mí el pensar que el río está constantemente trayendo agua nueva, constantemente, y uno se va y vuelve y ha seguido así. Y ahorita uno no está y sigue sacando agua nueva y nueva y nueva. Y ese montón de agua y esa corriente es sorprendente. Y por eso dice, como un río, o sea, paz que no va a detenerse, va a ser constante, va a cubrir a Jerusalén la paz. Dice, y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda. ¿Verdad? Y uno de niño iba a uno de esos ríos y los papás le decían, cuidado con una cabeza de agua, cuidado con una cabeza de agua, pues se lo lleva. Aquí está diciendo Yahweh, como una cabeza de agua va a ser las riquezas que van a venir a uno. Imagínese usted, o sea, inimaginable el montón de bendiciones que Yahweh va a traer a cada uno, al pueblo en sí. Las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis, en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como niños nuevamente, por el nuevo nacimiento. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Vean qué interesante también me parece, como dice, así como a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. Yahweh se manifiesta como hombre, como padre, pero cuando se refiere a algo que tiene que ver con consuelo, que la mujer lo hace mejor, menciona como la madre. Ahí vemos que Yahweh no es machista, por ejemplo, como muchos lo critican. Y en lo que respecta, que mucha gente diría, que el Todopoderoso es femenino, también eso es errado. Yahweh está utilizando aquí una analogía. Además de eso, la Ruach de Yahweh es como la madre, entonces es a través de la Ruach que nos consuela. Por eso, el confortador que enviaría Yahushua a través de su nombre, la Ruach HaKodesh, que trae consuelo a nuestra vida, que es como madre, Yahweh como padre, Yahushua como hijo. Entonces, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Por eso normalmente el papá es el que castiga, el que regaña, y la mamá después llega, venga, chiquito, tranquilo. Entonces, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón. En la promesa gigante, lo veréis, lo vas a ver porque lo vas a ver. Y toda la gente que ha creído esto en la historia humana y ha muerto, bendito Yahweh que los va a resucitar para que lo vean. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Yahweh para con sus siervos se dará a conocer y se enojará contra sus enemigos. Vean un par de cosas. Por un lado, recuerdan que Yahushua es como el cerebro, el último es como el corazón. Los pocos son la carne, los muchos son la sangre. Entonces, se alegrará vuestro corazón. Interesante porque el corazón es el que viene como el último enojado. Pero una vez que vea la bendición ya cumplida en los escogidos, se va a alegrar eternamente. No va a caber de gozo. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón. También la conexión de los ojos con el corazón. Por eso hay que tener cuidado de lo que uno ve, porque de imágenes se ponen en el corazón y ahí quedan, y después el enemigo las usa para atacarlo a uno. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Recuerdan qué curioso, los huesos etzem, se puede ver que etzem, su raíz o las primeras dos letras de etzem es etz, que es árbol. Entonces, los huesos son como troncos del cuerpo que mantienen el cuerpo de pie, erguido, como un árbol. Y como sabemos, la renovación del cuerpo viene de la médula ósea, lo que sale de los huesos. Dentro de los huesos sale una sustancia que renueva el cuerpo entero. Entonces vea cómo menciona la escritura, y esto es parte de la ciencia que nos revela la escritura, que hasta después llegaron a darse cuenta los científicos, en contraste con la ciencia del Corán, que está
toda torcida. O sea, supuestamente, según los musulmanes, el Corán es un libro de ciencia y se ha probado una y otra vez que no. Tal vez una o dos cosas la pega, pero el resto no. Y ya con solo una que no, muestra que no es el Todopoderoso el que lo escribió. Y la que sí pega era algo que se creía comúnmente en ese tiempo. Entonces no es tampoco tan sorprendente. La escritura, por otro lado, nos revela cosas muy poderosas, muy claras, muy directas, y esta es una de ellas. Dice, reverdecerán como la hierba vuestros huesos. Repito, lo que nos renueva, lo que nos regenera, sale de los huesos. Aquí está mostrado. Y conecta los huesos con la hierba, como los árboles, que también está conectado en el hebreo, árbol y hueso. Entonces, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, que en ese caso también nos estaría dando a entender que el cuerpo que vamos a tener no va a tener el problema que tiene este cuerpo, que con los años se va echando a perder, sino que constantemente de nuestros huesos va a salir la renovación, la regeneración, para siempre estar como nuevos. De hecho, se dice que el cuerpo se regenera cada 7 años completamente, de tal manera que después de 7 años uno ya tiene un cuerpo diferente al que tenía hace 7 años. Y eso es parte de a lo que me refiero con ese cuerpo nuevo, constantemente renovándose. Sin embargo, en este momento, en este cuerpo, cada vez que se renueva, se regenera, algo le falta, algo falla, algo no llega a completarse, y por eso es que cada vez uno va envejeciendo. Leo dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, en el 65:22, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Ahora en el 66 estamos viendo que el pueblo nació en un día, que es la transformación en la cosecha, la séptima trompeta, los 144,000 en un abrir y cerrar de ojos. Y después aquí dice de ellos, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Yahweh para con sus siervos se dará a conocer. Entonces, como decía, el corazón se va a alegrar una vez que haya visto todo cumplido. Y después dice, la mano de Yahweh para con sus siervos se dará a conocer. El último, una vez que ya todo se haya cumplido, una vez que ya los 144,000 están resucitados, se les manifestará y se dará a conocer ante ellos y los muchos también, ¿verdad? Dice, la mano de Yahweh para con sus siervos se dará a conocer, se va a dar a conocer a los escogidos, y se enojará contra sus enemigos para venganza. Por eso Yahweh dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Viene con enojo, pero se va a dar a conocer a sus ovejas. Dice, oigan, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego. Ya vino con agua y dijo que vino a encender un fuego. O sea, Yahushua dijo, yo soy el agua, pero también dijo, yo vine a encender un fuego. Porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como un torbellino, para descargar su ira con furor. Sus carros, curiosamente, los carros en la escritura hacen alusión a sus siervos. ¿Se acuerdan lo que vimos hace poco en Génesis? De que cuando la escritura dice que, digamos, Yahweh se iba de hablar con tal persona, la forma en que está escrito en hebreo es, se iba de encima de él, como si Yahweh se sienta sobre la persona. Entonces la persona funciona como un carro o un vehículo. Por eso Yahushua se sentó en un asno para representar la segunda venida. Y el último se monta en un caballo. Entonces Yahweh se posaba sobre Abraham, se posó sobre Jacob. Entonces los carros de Yahweh son los justos, porque Yahweh los utiliza para moverse en esta tierra. ¿Sí me explico? Entonces los 144,000 como un torbellino, en el sentido de las plagas que se van a manifestar por lo que van a revelar y la forma en que los van a ver como malos, como negativos. Un torbellino es viento, viento es ruach, es espíritu. Pero curiosamente lo que uno le revela a una persona a través del espíritu puede que le haga un torbellino en la cabeza, ¿verdad? Un enredo que lo confunda todo porque no sabe para dónde agarrar, porque no quiere dejar la mentira, ¿verdad? Claro está. Y si se atreve, o sea, si es humilde como para aceptar la enseñanza, está dispuesto a que ese espíritu se lleve todo lo que tenía de falsedad en su cabeza, como un torbellino se puede llevar todo en una casa. ¿Sí me explico? El punto es que los van a ver como malos siendo justos, y una de las cosas que van a ver como malas es que el espíritu que revelan les causa confusión, y lo que revelan es plagas también. Entonces dice,
Porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como un torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Su reprensión con llama de fuego. Esto es clave. Recuerdan lo que hemos leído ya bastantes veces en estos días de Abdías. Dice el verso 18 de Abdías: la casa de Jacob será fuego y la casa de Yosef será llama. La casa de Esaú será estopa y ellos los quemarán y los consumirán. Vea cómo dice aquí: la mano de Yahweh, que viene de Yosef, para con sus siervos se dará a conocer y se enojará contra sus enemigos, porque aquí que Yahweh vendrá como fuego, con fuego. O sea, vendrá con Jacob. La casa de Jacob será fuego. Y sus carros como un torbellino. ¿Verdad? Como dice aquí, la casa de Esaú será estopa y ellos los quemarán y los consumirán. Dice, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Su reprensión con llama de fuego. Yosef será llama. Entonces la reprensión de Yahweh viene a través de un descendiente de Yosef, llama de fuego, no a través de Yahushua, porque así vino la misericordia. Y por eso no entendieron y otro montón de confusión. ¿Está claro eso? Verso 16. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Yahweh juzgará con fuego y con su espada. Dos cosas. Último y primero. Porque sabemos que Yahushua es la palabra y la palabra es la espada. Entonces dice con la espada y con fuego. Y el fuego es el último. Además de eso, Yahushua, además de decir que vino a encender un fuego, él dijo que vino a dejar espada, que era su palabra, para que el último a través de su palabra pueda vencer al enemigo, como David, que toma la espada y le corta la cabeza a Goliat. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos por Yahweh serán multiplicados. Se van a multiplicar la cantidad de muertos en este mundo por voluntad de Yahweh, por el pecado del hombre. Por eso vemos en los sellos, en el cuarto sello muere una cuarta parte de la humanidad. En las trompetas, en la sexta trompeta muere un tercio de la humanidad. Y lo que queda se sigue muriendo en las plagas postreras. Obviamente Yahweh va a salvar a los suyos, pero son pocos. Verso 17. Los que se purifican, oigan esto. Aquí, este es el verso que ayuda a entender que la palabra santo no es correcto. La palabra santo, normalmente por la forma en que lo enseñaron en el catolicismo y cristianismo, se enseña como que es alguien bueno, puro, limpio. Sin embargo, la palabra que está en hebreo es kadosh, que se refiere a apartado, separado. Entonces no es lo mismo, porque uno puede estar separado del bien, y eso es ser malo, o puede estar separado del mal, eso es ser justo. Entonces, aquí dice en la traducción común, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, ha dicho Yahweh. Entonces eso no tiene sentido, porque ¿cómo se santifican para hacer algo malo? No tiene sentido con lo que la gente piensa que quiere decir santificarse. Pero apartarse sí. Porque se apartan de Yahweh, se separan de Yahweh para ir a adorar al enemigo. Y se purifican según lo que el enemigo les dice que es pureza. Que eso ya es otra cosa. ¿Sí me explico? Si el mandamiento de hombre les dice, matando un animal se purifica, matan el animal. Pero más bien se están volviendo impuros a través de eso que hacen, por lo que leímos ahora. El que sacrifica ovejas como si degüella perro. ¿Está claro? Entonces dice, los que se apartan y los que se purifican en los huertos. Se parece. 65.3 de Isaías dice el 65.3. Un pueblo que en mi rostro me provoca continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Recuerdan que sacrificaban en huertos porque los jardines ellos los usaban como para llamar o invocar espíritus, porque consideraban que los dioses vivían en jardines. Entonces hacían jardines esperando que los dioses descendieran a vivir con ellos. Entonces dice, los que se apartan y los que se purifican en los huertos
unos tras otros, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón. Y abominación y ratón. Obviamente en lo de la letra, abominación se refiere a cualquier otro animal impuro. En la letra. En lo espiritual, sabemos que abominación se refiere a ídolos, como la abominación desoladora, el principal ídolo que todo el mundo va a seguir, que curiosamente es representado por el cerdo. Nosotros, ¿qué comemos? No estoy hablando de dieta, porque aquí no venimos a hablar de carne y bebida, de comida y bebida, ¿verdad? Como dice Romanos 14. Nosotros comemos la carne de Mashiach, el cordero. Él dijo, coméis de esto, esto es mi carne y esta es mi sangre. El vino y el matzá, sangre y carne de Mashiach. Eso es lo que nosotros comemos. Y no me refiero al matzá, me refiero a la escritura según la enseñanza de Mashiach. Pero los que siguen la escritura según la enseñanza de el cerdo de la tierra, Jesús, están comiendo carne de cerdo. ¿Cómo se dice carne en hebreo? Basar. Y basar también se dice buenas nuevas. Entonces comen las buenas nuevas del cerdo en vez de comer las buenas nuevas del cordero. ¿Sí me explico? Por eso hacen abominación. Recuerden, repito, carne y noticias o buenas nuevas están conectados, porque en ese tiempo cuando alguien llegaba con carne a la casa y había hambre, era una buena noticia. Yahushua vino al mundo como la carne para darnos la buena noticia de que vamos a poder seguir viviendo. Como cuando llegaba el papá y le daba carne a los hijos y les decía, vamos a poder seguir viviendo hoy, no se va a morir de hambre. Entonces traer carne a la casa era una buena noticia porque traía vida. Yahushua trajo su propia carne para que nos vistamos de él, comamos de él, para que tengamos vida eterna. Pero ellos comen del cerdo, comen ratón, comen del acusador, Satanás, Lucifer. Dice, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, ha dicho Yahweh. Como dijo Juan el Bautista, de todos los fariseos que eran víboras, todos los fariseos que cumplían los mandamientos de hombre, de la letra, que no comían nunca cerdo, nunca en la vida comerían un ratón. Pero Juan el Bautista les dijo, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Entonces mucha gente sería echado al fuego después de haber tenido una dieta impecable. ¿Verdad? Una persona puede ser vegano, que aún así se va al infierno. Porque ese no es el punto de la escritura. El reino de Yahweh no es comida y bebida. Y por eso hay que entender cuando nos habla de comida y bebida a qué se refiere en realidad. Como cuando Yahushua le dijo a los fariseos, no coman la levadura de los fariseos. Y ellos estaban pensando en pan. Y Yahushua les explica, no, es hipocresía. No acepten la hipocresía en sus vidas. No se llenen de falsedad, de soberbia. Entonces los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, ha dicho Yahweh. Pero aquellos que meten a Yahweh en una cajita no logran comprender lo que esto dice y se enojan cuando uno lo explica como lo estoy haciendo y lo ven a uno como, ¿verdad?, lo que veíamos las pasadas. Muchos tienen tanto miedo, no tienen temblor a su palabra, tienen miedo al enemigo, tienen miedo a un montón de cosas, se consideran tontos, esto y lo otro, tienen miedo a que un sacerdote les diga, usted está haciendo algo malo, que un judío les diga, usted es un gentil, tienen miedo a todas esas cosas y hacen que terminen haciendo lo que les dicen en vez de lo que Yahweh le manda. Entonces ven todo como carnal, así como decía al principio, en la pregunta aquella que decía, vamos a ver un segundo, lo del templo. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? La gente creía que el templo ahí estaba. Cuando Yahushua viene a decir que el templo va a ser destruido, le dicen, usted quiere destruir el templo, usted quiere destruir la casa de nuestro poderoso. La gente que piensa así, que Yahweh vive en un templo, es la gente que piensa que carne de cerdo se refiere a una dieta. ¿Sí me estoy explicando? Los que meten a Yahweh en una cajita y piensan que vive en un templo de piedra hecho con manos de hombres, son los mismos que piensan que él prohíbe comer una carne. Porque todo lo ven según la letra, según la piedra, según la carne. En vez de ver el templo como el cuerpo humano y la carne como la enseñanza.
Espero eso se entienda. Entonces, las mismas personas que meten a Yahweh en una cajita y por eso les dice Yahweh esto en los primeros versos, son las mismas personas que esto lo terminan malinterpretando. Y es curioso. Entonces, juntamente serán talados, ha dicho Yahweh. Dice el verso 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Y esto es lo que siempre les digo cada vez que leo algo parecido. Es sorprendente que la gente dice, Él conoce mi corazón. Sí, lo dice la Escritura. Y por eso mismo debe tener cuidado lo que usted tiene en su corazón. Por eso mismo debe tener cuidado lo que usted enaltece en su corazón. ¿Cuál es el nombre que invoca con su boca y mantiene en su corazón? Porque Él conoce su corazón, entonces tenga cuidado. Pero ellos lo dicen como excusa para decir, no, Él sabe que yo lo amo, aunque lo irrespete. No va lo uno con lo otro. Exacto. Sí, carne de cerdo serían doctrinas falsas, ya que la carne de cordero es la verdadera doctrina, la que debemos comer. Por eso a Juan el Bautista y a otros profetas Yahweh les daba un libro, ellos se lo tenían que comer. ¿Desde cuándo uno se come libros? Uno lee libros, pero en la escritura se los comen. ¿Por qué? Porque la enseñanza que uno recibe de un libro es como la carne que uno recibe de un animal. Entonces dice 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi estima. Bendito Yahweh. Vendrán y verán mi kabod. El peso de su estima, que se conecta con la segunda venida. Dice, pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones. A Tarsis, la primera que menciona. ¿Qué es Tarsis hoy en día? España. Vean qué bendición. Una señal pondré, los voy a mandar a España. Y después de España a las naciones, esparcidos por los 4 ángulos. ¿Y de dónde venimos nosotros supuestamente? De por allá. Y digo supuestamente en el sentido de que nos dicen o que somos descendientes de españoles. No, venimos de España, pero no somos descendientes de españoles. Si fuésemos descendientes de españoles no nos hubieran echado de España. ¿Sí me explico? En 1492, por si algo. Entonces, Tarsis, España, a Fut y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi estima. Entonces Yahweh envió al pueblo a todas las naciones, primero por su pecado, y el propósito para dar a conocer su estima eventualmente en el fin de los tiempos, como cuando envió a Yosef a Egipto como esclavo. Pero ¿cuál era el propósito? Dar a conocer el nombre eventualmente cuando Yahweh sacara de la esclavitud al pueblo de Israel en el Éxodo. Entonces dice a Tarsis, a Fut y a Lud, que disparan arco. Curiosamente el último viene con arco. Entonces vea cómo está hablando de señal de España y menciona a los que disparan arco. A Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi estima, y publicarán mi estima entre las naciones. Curiosamente hoy cómo se utiliza el término publicar para todo lo que la gente hace en la internet, ¿verdad? En las redes sociales. Y hoy en día los de la congregación obviamente publican a cada rato cosas del Padre, bendito Yahweh. Pero más que eso, obviamente, es publicar la verdadera doctrina a las naciones, no solo por redes sociales. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Eso es el segundo éxodo. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda para Yahweh. Vean, como una ofrenda para Yahweh. Vamos un momento a Apocalipsis 14. Cuando habla de los 144,000, dice el verso 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, no se metieron con iglesias falsas, pues son vírgenes, son apartados de la idolatría. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, Mashiach. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Yahweh, o sea, como ofrenda para Yahweh y para el Cordero. Estamos viendo aquí, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para Yahweh. En caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi apartado monte de Jerusalén. Dice Yahweh,
Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Vean cómo después de mencionar la ofrenda menciona utensilios. Otra vez Apocalipsis 7 esta vez. Apocalipsis 7 habla de los pocos y después de los muchos. Apocalipsis 14 habla de los pocos y después de la cosecha de pocos y muchos. O sea, el 7 y el 14 están directamente relacionados. En el 7 dice, verso 15, hablando de las multitudes, los muchos. Por eso están delante del trono de Yahweh y lo sirven día y noche en su templo. Los utensilios eran para el servicio en el templo. Así como la sangre sirve dentro del cuerpo. Si se sale, hasta ahí llegó el cuerpo. Entonces, la sangre sirve al cuerpo desde adentro. Los muchos van a servir a Yahweh dentro del templo, como los utensilios se usaban en el templo. Entonces, los pocos son el templo, los muchos los utensilios del templo. Vean cómo aquí acaba de decir de ofrenda y después de los utensilios. Dice, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. O sea, va a agarrar a los muchos para que sean los del sacerdocio terrenal. Por eso menciona levita, no menciona Melquisedec, que es el sacerdocio celestial de los 144,000. ¿Sí me explico? Sacerdocio celestial y terrenal, Melquisedec y levita, pocos y muchos. Y tomaré también de ellos para Coanim y Levim, dice Yahweh. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, esta tierra y el cielo que vemos es temporal, comparado con el que va a ser nuevo al final de la historia. Y como Yahweh va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, ya nos dio un ejemplo cuando se dio el diluvio. Después del diluvio la tierra era otra. Entonces eso es un ejemplo. Va a pasar algo similar, por eso la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. Similar en el sentido de que va a deshacer todo lo que está sobre la tierra, pero esta vez también va a deshacer lo que está sobre la tierra, el cielo. Cielos y tierra va a sacudir, como lo dice en Ageo. Entonces la tierra va a ser mucho más elevada. De hecho, el cambio de tierra de antes de Noé a después de Noé fue radical y para mal. Los hombres ya no vivían más de 200 años. O sea, la edad empezó a bajar hasta 120 después de vivir 1000 años en promedio. Mi punto es que por el mundo en el que estamos, el mundo nuevo que hubo después del diluvio, la vida bajó mucho, los frutos bajaron de calidad, de tamaño, el aire, el oxígeno, etcétera, etcétera. Ahora va a ser al revés. Nos vamos a ir acercando más al paraíso, en realidad. De hecho, va a ser mejor que el paraíso. Porque en el paraíso teníamos vida, pero no teníamos conocimiento. Ahora vamos a tener vida y conocimiento. Entonces, bendito Yahweh. Entonces, dice aquí Isaías, el que estaba leyendo, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Va a ser un cielo y una tierra nueva, igualmente los que la habiten. Y eso del cielo nuevo y la tierra nueva lo vemos en Apocalipsis al puro final, ¿verdad? Apocalipsis 22. 21 y 22. Y de mes en mes, o sea, a pesar de estar en la eternidad, va a seguir contando el tiempo. Que esa es como la mezcla de cielo y tierra. Poder experimentar la eternidad acomodada en momentos. ¿Sí me explico? Porque si solo experimentáramos eternidad, no podríamos separar un momento del otro. Para eso se hizo esta realidad, para nosotros experimentar. Así como, por ejemplo, cada uno como un rayo de luz del Padre en un cuerpo diferente, podemos ver, qué lindo ese rayo, aquel no tanto. La comparación que hay entre todos los atributos de Yahweh puestos en diferentes vasijas, por ejemplo. Si todos estuvieran lo mismo, no podríamos comparar, no podríamos separar y decir que bien me cae, porque seríamos exactamente lo mismo. Sería como decir que bien me caigo. Y eso es puro ego. Entonces, el hecho de que Yahweh va a mantener una realidad similar a esta en el aspecto de que se van a seguir contando meses, años, días,
pero para siempre. Por ende es como la mezcla entre lo eterno y lo temporal, es lo infinito. No es ni eterno, porque infinito quiere decir que nunca se acaba, pero no necesariamente lo eterno nunca empezó, nunca termina. Lo infinito empieza, pero nunca termina. Lo temporal empieza y termina. Entonces infinito sería como la mezcla, y eso es lo que vamos a vivir en un mundo que nunca se va a acabar, pero que vamos a seguir viendo diferencias entre un día y el otro. Pero en ese momento, cada día va a ser mejor que el pasado. En este mundo, un día es bueno, un día es malo, un día es bueno, un día es malo, otro día es malo, otro día es malo, otro día es bueno. Y así, allá va a ser, este es bueno, este es mejor, este es mejor, este es mejor, este es mejor, este es mejor. La escritura dice que el conocimiento se va a acabar cuando ya lo sepamos todo. Pero la esperanza, el amor, van a permanecer. Y la fe. Entonces, la esperanza va a permanecer, es eterna. Eso quiere decir que vamos a seguir esperando cosas, lo cual es sorprendente. Y es hermoso porque la gente tiene la idea de irse al cielo a tocar arpa eternamente, lo cual provoca una pereza inmensa. Pensar en estar así todo el día. Entonces, dice, y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Cada mes se renueva la energía, cada inicio de mes es importante, por eso cada mes y cada Shabbat, dos particulares días importantes en el año, el inicio de mes y el final de semana. Y qué curioso, inicio de mes, final de semana, principio y último, ¿verdad? Primero y último. Y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Vean cómo dice cadáveres. Se los van a estar comiendo constantemente, el fuego va a estar constantemente encendido y el gusano se los va a comer. Y el gusano no se va a morir, porque vivimos en ese momento vamos a estar en un mundo donde no hay muerte. Lo único muerto va a ser aquellos que se rebelaron contra Yahweh en este mundo. Van a estar ahí muertos, aunque puedan seguir experimentando sufrimiento, porque en realidad eso es muerte. ¿Sí me explico? Muerte es todo lo que está conectado con lo malo. Por eso uno por el pecado sufre, porque la paga del pecado es muerte, a poquitos. ¿Verdad? Porque me refiero a como que se sufre un poco un día, sufre otro poco otro día y después se enferma y después se muere, por decirlo así, por el pecado. Entonces, en ese tiempo los cadáveres se refiere a los impíos que van a estar en el lago de fuego eterno. Van a ser cadáveres porque fueron resucitados solo para morir en el juicio final, en la segunda muerte. Mi punto es que no debemos imaginárnoslos como que simplemente es el cuerpo el que se está quemando, porque en sí no tendría sentido. Es el alma la que está experimentando eso, y por eso hay un gusano que no muere. Dice, saldrán y verán los cadáveres. Eso quiere decir que vamos a estar en el reino de Yahweh, vamos a poder ir a ver el lago de fuego, como si fuera un museo. Ir a ver, ¿se acuerda ese? ¿Se acuerda aquel otro? Ese que todo el mundo amaba. ¿Se acuerda ese famoso? ¿Se acuerda ese futbolista? ¿Se acuerda ese cantante? Véalos todos los cadáveres de ellos, los que se rebelaron. Montón de políticos. Aquí vamos a la parte de los políticos, gigante. Inmenso ese lugar. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Van a dar asco, va a ser sorprendente, o sea, no puedo imaginar lo que vamos a ver, pero van a ser abominables. Y no en el sentido de los odiamos, sino de qué asco, qué feo estar ahí metido. Bendito Yahweh. Imagina la alabanza que va a salir de Yahweh cada vez que uno vaya a ese museo. Cada vez que vaya al lago de fuego a ver ese espectáculo. Más alabanzas para Yahweh porque no estamos ahí metidos. También, imagínese usted la vergüenza. Decir, vea, antes yo era adorado y ahora vean dónde estoy metido. O sea, la gente que va a estar metido en el lago de fuego viendo quienes los ven. Mirar al rico y al Lázaro.